un poquitito de lo que es la interpretación de la Biblia. ¿Por qué vamos a tocar este tema? La interpretación de la Biblia. Porque generalmente en las iglesias no se enseña. En las iglesias se predica la palabra de Dios, pero no se enseña de qué manera interpretar la palabra. Por eso hay mucha gente, muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas, que acostumbran a tomar y a interpretar la Biblia en una forma literal. Y cuando uno toma la palabra en una forma literal, casi comete graves errores, porque una de las cosas que hemos estudiado en la Facultad de Teología es que un texto sin contexto es un pretexto. Así que si usted, querido hermano y amigo que nos está sintonizando aquí en la noche de cafecito, si usted toma la Biblia así literal y usted dice, voy a leer un versículo y aplicar ese versículo como si fuera una doctrina, puede cometer un grave error. Un error teológico, un error sistemático, de muchas maneras. Así que vamos a hablar de esa interpretación de la Biblia. Cuando uno aprende a interpretar la Biblia, eso se llama hermenéutica. Hermenéutica es el concepto que nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios versículo por versículo, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, y no literalmente. Hay 5 maneras de interpretar la palabra de Dios. La primera es literal, sí, Dios es amor, literal, es amor. Que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bueno, eso es literal. Pero también es figurativa. Jesús es la puerta. No es una puerta literal, es figurativa o simbólica. También es profética, ¿verdad? Cuando leemos en los profetas en el Antiguo Testamento, cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús y otras profecías que hubieron, sabemos que algunas profecías fueron ya cumplidas, otras están todavía por cumplirse. Bueno, y la última, que es la que es más corriente, la que más nos toca a nosotros, que el apóstol Pablo usa mucho en sus epístolas, es la espiritual, la interpretación espiritual. Por eso no es bueno espiritualizar todas las cosas, ¿verdad? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Lo vamos a espiritualizar? No. La moneda tenía 2 caras, literalmente el dinero de una moneda, de una cara, es para dársela al gobierno, al tío Sam. La otra cara de la moneda es para dársela a Dios. Entonces es una manera, puede ser simbólica o espiritual. Ahora, en la hermenéutica, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Él habla, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es un joven pastor. Era bien joven este muchacho. Y él le dice, fue su discípulo, y le dice, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado. Quiere decir que lo que le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual es que se esfuerce. Esa palabra esforzarse nos está dando a entender que nada se logra sin esfuerzo. Esfuerzo humano, mental, psicológico, espiritual. Nosotros estuvimos estudiando en la facultad 3 años. No fue un día. 3 años estudiando bien la palabra, dando exámenes, 12 materias, 12 unidades, 12. Entonces Pablo le dice, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado. Es como rendir un examen de manejo. Uno tiene que aprender las reglas. Uno no puede ir al DMV y decir, yo ya las sé, yo sé manejar. Bueno, no es así. Uno tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que estudiar. Y después ir a rendir examen. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios. No podemos decir que la palabra de Dios se interpreta de una manera fácil. Nada es fácil. Entonces, preséntate a Dios aprobado
como un obrero. Acá no dice como un ingeniero, como un arquitecto, como un diplomado, ¿verdad? Un profesional. No, no, no. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interprete o interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Acá no es un juego, queridos amigos y hermanos. No es jugar, no se juega con la Biblia, no se juega con la palabra de Dios. La interpretación de la palabra de Dios tiene que ser correcta. De otra manera podemos cometer nosotros graves errores. Ahora, entre los eruditos de aquel tiempo, se llama hermenéutica del griego hermeneutike. O sea que es un conjunto de normas que se utilizan para interpretar cualquier texto. En tal caso se denomina hermenéutica general. Cualquier texto. Ahora, esa hermenéutica bíblica es la que se dedica a la interpretación de las Sagradas Escrituras, o sea, de la Biblia. Es tanto un arte como una ciencia. Y cuando se aplica la hermenéutica a un texto, lo que se hace se llama exégesis. O sea que cuando uno aplica la hermenéutica a un texto, está armando una exégesis. Este término proviene de una palabra griega que significa guiar, exponer, explicar. Yo no sé cuántos leen libros, cuántos pueden leer un libro. Cuando tú lees un libro o cuando tú ves una película, tiene un inicio y un final. Redactas. Si alguien te pregunta, ¿qué aprendiste del libro? Bueno, tú tienes que explicarlo. Entonces, exponerlo. Entonces se usa mayormente en teología con referencia a la explicación de ese texto bíblico, la cual debe hacerse con atención a las reglas establecidas en la hermenéutica. Ahora, en la tradición judía se fue formando en un proceso de siglos la literatura talmúdica del Talmud, que no es más que una compilación de análisis exegéticos y hermenéuticos de los libros de la ley, o sea, de la Torá. El principio de esta tradición se remonta a Esdras. Si usted va a la Biblia en el Antiguo Testamento, va a encontrar a Esdras, a quien se considera el fundador de lo que luego sería la institución del escriba, aquellos hombres que se dedicaban a estudiar y explicar los sagrados libros. En términos generales, los métodos de interpretación judíos se dividían en 4 tipos. El pesad, estamos hablando en el griego, que buscaba la traducción literal; el remés, que indagaba por los significados implicados en el texto; el derash, que tenía más orientación a una explicación homilética, que eso es después cuando uno prepara un mensaje, un bosquejo, eso se llama homilética; y el sod, S-O-D, que se interesaba por lo místico y lo alegórico en el texto, porque la Biblia encierra cosas místicas, porque dice Pablo, la palabra de Dios es un misterio. El misterio es interpretarla también, ¿verdad? O sea que la interpretación del texto, hechas en esa forma, aparecen en el Talmud, una vez más, con los midrash, que son exposiciones exegéticas que tenían el objeto de investigar las posibles explicaciones y aplicaciones de la ley. Estamos hablando de la ley judía, del Antiguo Testamento más que otras cosas. Entonces había diferencias entre los principios de interpretación que aplicaban los judíos que vivían en Israel y los de la dispersión, especialmente aquellos de Alejandría. Los primeros se inclinaban por la interpretación literal, ahí está el error, ¿verdad? Mientras que los segundos hacían énfasis en la interpretación alegórica, estando bajo la influencia de la filosofía de Platón. Y según esta no debe creerse nada que nos parezca indigno de la deidad. Por lo tanto, cuando un intérprete alejandrino tropezaba con algunos pasajes del Antiguo Testamento, prefería pensar que se trataba de una alegoría. Ahora, esta tradición judía influyó, como es natural, a los estudiosos bíblicos cristianos. Acuérdense que nosotros venimos de esa raíz judía.
por nuestras venas corre sangre judía, Jesús era judío. Entonces, mientras que otra escuela de interpretación, la de Antioquía, especialmente a través de Teodoro y Juan Crisótomo, se inclinó por la interpretación literal. Tiempo después, los escolásticos enseñaban que la interpretación de la Biblia debía hacerse en sentido literal o alegórico, moral o analógico. Ahora, para la interpretación y explicación adecuada de las Escrituras, debe, antes que nada, asegurarse de que el texto utilizado es el más razonable elementalmente hablando, o que se acerque al arquetipo o documento original. Para esto hay que consultar no solo los documentos mismos, sino también las referencias históricas o citas que se hagan de ellos en escritos antiguos, así como también las versiones paralelas del mismo texto. Bueno, quiero avanzar. Esto es un poco de historia, pero hay principios hermenéuticos de interpretación. Antes de entrar a los principios hermenéuticos de interpretación, voy a dar una vez más los números de teléfono. Si quieren hablar con el hermano Alfredo Aguilar, pueden hacer al 714, el área 714-640-4003, 714-640-4003, o si quieren hablar conmigo, 661-388-8301, 661-388-8301, o si quieren hablar con la pastora Elena, pueden hablar al 661-305-0464. Bueno, hay principios hermenéuticos de interpretación, y eso es lo que vamos a estar mirando en unos minutos acá. Los principios hermenéuticos de interpretación es la aplicación, es el fin de todo estudio bíblico. Yo me he encontrado en iglesias donde a veces llega el pastor y dice: el Señor me dio un mensaje, y abre la Biblia y empieza a predicar. Bueno, no hay que creer en tantas cositas así, ¿verdad? Porque sí, el Señor a veces te cambia el contexto de la palabra que vas a traer en ese día, pero no ocurre generalmente. Uno tiene que estudiar durante la semana, porque es importante aplicarla al diario vivir. Entonces, la aplicación es el fin de todo estudio bíblico. Si uno llega a la aplicación, todos los pasos anteriores son más que ejercicios vanos. Ahora hay que acordarse también que la aplicación es el paso final del estudio bíblico. Nuevamente, los tres pasos principales del proceso son: primero, la observación, que quiere decir lo que el texto dice. Cuando tú tomas un texto de la Biblia, lo observas. Es como observar una película, es como observar el color de una casa, es como observar una calle, es como observar la temperatura. No sé, uno tiene que observar tantas cosas cuando uno lee un texto. No es necesariamente, no es una cosa tan rápida. No es cuestión de ir con un carro, decir paso de largo y voy a ver la casa que voy a comprar y uno pasa. No, uno se detiene. Por eso se llama observación. Uno tiene que observar los detalles. Después viene la interpretación, que es lo que el texto significa. Entonces, la observación es lo que el texto dice. La interpretación es lo que el texto significa. Lo que significa para ti, lo que significa para otros. No necesariamente lo que significa para ti puede ser lo correcto, pero es lo que uno tiene que mirar. Y después viene la aplicación, que es lo que el texto significa para mí. Cuando uno prepara un mensaje, generalmente Dios te habla a ti. Dios nos habla a nosotros. Al primero que le habla a Dios es a uno. A veces dicen pastores por allí, dicen: voy a preparar un mensaje porque se lo voy a predicar a fulano y mengano y sultán. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando uno prepara un mensaje, lo hace para uno. Dios le habla a uno, el Espíritu Santo le habla a uno. No es como dicen muchos: pastor, usted preparó el mensaje para mí, lo hizo a propósito. Hay algunos que dicen esas cosas, pero no, esas son barbaridades, no es así. Ahora, hay ayudas para la aplicación. Hay ciertas ayudas
voy a poner aquí un poquitito más de música para que podamos escuchar. Ayudas para la aplicación. Por ejemplo, la intención original del autor. Es muy importante conocer al autor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted mira una película, al final casi de la introducción aparece el director de la película. El director de la película generalmente es el que dirige todas las cosas, ¿verdad? Los pasos que los artistas ejecutan en la película. Bueno, acá es lo mismo. La intención original del autor significa conocer a quién escribió la Biblia. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos al Pentateuco, a Abraham, ¿verdad? Si vamos al Nuevo Testamento y vemos las 13 epístolas o 14 con Hebreos del apóstol Pablo, hay que conocer como personalmente al apóstol Pablo. También tenemos que conocer el corazón de Jesús. No podemos decir Jesús es Dios y Dios es amor y Jesús es amor y no conocemos a Jesús. Acuérdense que Jesús es 100% divino y 100% hombre. O sea que en él está mitad divinidad, que es Dios, y la mitad humano. Jesús se hizo humano. Entonces yo tengo que conocer a Jesús en la parte humana, no solo en la parte divina. Porque acuérdense que Jesús, cuando vino, de acuerdo a la palabra de Dios, que él nació en un pesebre en Belén, creció, y él también pasó las experiencias que nosotros pasamos. Tuvo sueño, tuvo hambre, durmió, o sea, todo lo que nosotros pasamos, él pasó como hombre. ¿Habrá pasado tentación? Claro, y en el desierto no fue tentado. Sí, entonces yo tengo que conocer a Jesús en la parte humana, no en la espiritual. Es fácil decir Jesús es Dios y ya está. No. Y en la parte humana, acuérdense que Jesús en Getsemaní lloró. En Getsemaní de sus venas, de sus brazos brotó sangre. En la parte humana de Jesús sufrió. Su familia lo abandonó, no le hicieron caso, no le creyeron, los suyos lo rechazaron. O sea, esa es la parte humana de Jesús. Yo tengo que conocer la parte humana de Jesús también. Entonces, la intención original del autor. En segundo lugar, la intención central del autor, porque cuando uno lee un libro, no generalmente los libros que tienen 200 páginas uno lee todo. Por lo general uno lee, lo va hojeando, lo va leyendo y va salteando ciertas cosas que para el lector en ese momento no son de importancia. Todo el libro es importante, pero en ese momento para el que lo lee, para alguno del que lo lee, quizás no sea de importancia, entonces lo va salteando. La intención es central del autor. ¿Qué quiso decir? Ejemplo, una vez más, el apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro? ¿Qué dijo Juan? ¿Por qué Juan en la isla de Pasmos Dios le dio la revelación en el Apocalipsis? ¿Quién era Juan? Entonces, la aplicación inductiva y la aplicación metódica. Todas estas cosas ayudan. La aplicación metódica son los métodos que uno usa. A veces cuando nosotros estamos preparando un mensaje, tenemos que tener diferentes Biblias, diferentes versiones, diferentes interpretaciones, ir al original, ir al griego, ir al hebreo, porque hay palabras que cambian su significado. Acuérdense que el castellano, tenemos sinónimos, tenemos antónimos, tenemos adjetivos. Entonces, en el castellano, una palabra puede significar muchas cosas. Ahora, las preguntas para la aplicación, hay un método que es el método global. Ese método global, ¿cuáles son las verdades básicas del libro? Si yo estoy leyendo, ¿cuáles son las verdades? ¿Cómo se aplica en mi vida? ¿Cómo la aplicamos en mi vida? Tenemos que ser específicos. En vista de esta verdad, ¿qué cambios debería yo hacer en mi vida? Porque Dios te habla a ti. El Espíritu Santo te habla. Cuando uno lee la palabra de Dios, automáticamente el Espíritu Santo viene y te dice, tú tienes que cambiar.
Entonces ahí va uno preparando el mensaje, ilustrándolo. ¿Cómo pienso yo llevar a cabo esos cambios? ¿De qué manera? ¿De un día para el otro? ¿En un mes? ¿En un año? Si hay problemas en el hogar, en el matrimonio, si hay problemas que vienen de atrás, 10 años, 15, 20 años, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios arrastran problemas de tantos años atrás? Y vienen un día, vienen a consejería y dice, pastor, yo quiero que usted me solucione el problema. Yo te voy a solucionar el problema, yo no te voy a solucionar ningún problema. Es Dios el que soluciona el problema. Y los problemas no se solucionan en un día, porque fueron 20 años que los acarreaste. O sea que si tú llevaste 20 años encima, cuesta tuya, algún tipo de problema en tu matrimonio, no pretendas que en un día, en una consejería de 2 horas, se solucione. ¿Cómo pensamos llevar a cabo esos cambios? ¿Cuál sería mi oración personal referente a esa verdad y los cambios que debería afectar en mi vida? Lo que ha ocurrido o lo que leemos, el Espíritu Santo dice, ¿yo soy el culpable? El Espíritu Santo te muestra quién es el culpable, qué es lo que pasó en ese momento, por qué explotó la bomba, por decir así, ¿verdad? Entonces, la Biblia explica que hay un método devocional que uno tiene que leerla. Todos los días uno tiene que leer parte de la Biblia. Quizás tomarse 10, 15 minutos y tener una un devocional. ¿Hay algún pecado que debo dejar? Cuando uno lee la palabra, la primera cosa que viene, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de pecado, ¿es algo incorrecto que estoy yo haciendo? No necesariamente cuando hablamos de pecado estamos hablando de pecados graves en el sentido, a veces asustamos a la gente. No, estamos hablando de ciertas actitudes que uno tiene. ¿Hay algo que yo tengo que cambiar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer que no he obedecido hasta hoy? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún error que he cometido que tengo que evitar? Crucé un semáforo en rojo, choqué. No tengo que cruzar otra vez un semáforo en rojo. ¿Hay alguna verdad que debo incorporar a mi vida que no lo hice? ¿Hay alguna promesa que debo reclamarle al Señor, pedirle al Señor? ¿Hay alguna oración que debo hacer? Ahora, cuando leemos la Biblia, no use otro libro. Sí son importantes usarlos, pero no use otro libro para tratar de interpretar la Biblia con otro libro, porque la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Muchos cometen errores que sacan interpretaciones de otros libros y lo quieren aplicar a la Biblia. Acuérdense que la Biblia dice que no podemos ni agregar ni quitar. O sea que ahí nos está dando la pauta que yo no puedo hacer ningún cambio. Ah, sí, pero el autor Juan de los Palotes ahí dice tal cosa, ¿verdad? O yo escuché en el noticiero que un filósofo dijo tal cosa y yo quiero agarrar la filosofía de ese hombre y aplicarla a la palabra. No, 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 no. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. De manera que la explicación de un pasaje ha de estar perfectamente en armonía con lo que la misma Escritura dice en cualquier otro lugar. No podemos hacer doctrina de un versículo. No podemos hacer doctrina si yo interpreto mal el versículo. O sea, tenemos que tener cuidado. Hay un método llamado gramático histórico que procura estudiar las formas y estilos literarios, así como las construcciones gramaticales, juntamente con un conocimiento del ambiente histórico y las diferentes situaciones en las cuales se escribieron los libros de la Biblia a fin de entenderlos adecuadamente. Ahora, se interpreta palabra por palabra, ¿eh? Esto no es cuestión de decir voy a leer la Biblia en un año y la leo a las corridas y yo leí la Biblia en un año. No, no, no. Quizás la leíste en un año, pero no interpretaste nada. Ahora, se reconoce sin lugar a dudas que las palabras forman el medio de comunicación del pensamiento
Y toda exégesis ortodoxa necesariamente debe, pues, comenzar con una interpretación de las mismas palabras. Hay personas que no entienden, para eso hay un diccionario en español, un diccionario en inglés. Acuérdense que a veces las interpretaciones y las palabras en inglés cambian su sentido, son diferentes. Principios que deben ser empleados en la interpretación de las palabras. Primero, estar seguro de lo que nosotros estamos leyendo, que las personas hablaron en aquel tiempo, qué lengua hablaron, o sea que especialmente en relación particular con la noción que se tiene de ella. Segundo lugar, el significado recibido de una palabra debe ser retenido a menos que razones necesarias y de peso requieran que sea abandonado u omitido. Donde una palabra tiene varios significados en su uso común, debe seleccionarse aquel que mejor se ajuste al pasaje. Acuérdense que vamos a encontrar diferentes palabras o las mismas palabras en diferentes escrituras de la Biblia, pero con diferentes significados. Claro, si busco la palabra amor, generalmente en todas partes amor es amor, pero hay otras palabras que las vas a encontrar en diferentes lugares de los 66 libros que tiene la Biblia, que la interpretación es completamente diferente. En el griego o en el hebreo, la interpretación es diferente. Los sentimientos, la situación conocida del autor, las circunstancias conocidas bajo las cuales se escribió, la cultura de aquel tiempo. Es muy importante entender todo eso, aunque a la fuerza de algunas palabras en particular solo pueden derivarse de la etimología. Sin embargo, no deben ponerse demasiada confianza en esa ciencia frecuentemente incierta, porque el significado primario de una palabra es con frecuencia muy diferente de un significado común. Ahora, tenemos que entender bien, ¿verdad? Vamos a interpretar lo que es el contexto, que es el segundo gran asunto de consideración, que debe ser el contexto de que aparece cualquier pasaje. Hay ciertas reglas que servirán de guía en la interpretación del contexto. La interpretación histórica. Esto vale mucho, porque a veces nosotros queremos aplicar cosas en el presente que ocurrieron en la historia. Ejemplo, la vestimenta de la mujer, la vestimenta del hombre, cómo se peinaba una mujer, cómo se arreglaba las mujeres en aquel tiempo, cómo se vestían los hombres. Entonces tratamos de pensar que porque eso era algo histórico en el Antiguo Testamento, eso debe ser así en el Nuevo Testamento. Y eso causa problemas teológicos de interpretación. Tenemos que entender nosotros que la interpretación tiene que ser gramatical. Y también la metodología del método dramático e histórico. Entonces, todas estas cosas son importantes. Ahora vamos a entrar en el simbolismo del Espíritu Santo. Jesús, cuando bajó la paloma en una forma simbólica, Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí el viento recio es un simbolismo. El viento simboliza el Espíritu Santo. El simbolismo aquí en Hechos refleja el viento como un viento, dice recio, no dice que fue un viento, sino como un viento. Porque a veces nosotros interpretamos, ahí está, otra vez, literal. No, es como un viento. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? No es exactamente un viento como hubo la semana pasada, tormentas tan fuertes, vientos tan fuertes, no. Juan 3.8 lo aclara mejor, el Evangelio según San Juan, y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo me acuerdo 46 años atrás, cuando hemos nacido de nuevo, con la pastora, y nos hablaban del Espíritu Santo, no entendíamos nada. Y yo creo que hay muchos hoy en las iglesias cristianas
que cuando se habla del Espíritu Santo tampoco entienden nada. Acá dice el viento sopla, está hablando espiritualmente, ¿verdad? De dónde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. O sea, la interpretación espiritual no es tan fácil. Jesús le habla a Nicodemo y él le explica ese fenómeno. Le dice, Nicodemo era un principal de los judíos, conocía la Biblia de tapa a tapa. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Yo me lo imagino a Nicodemo cuando Jesús le dijo eso, no entendía una papa, no entendió nada. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me tengo que meter en el vientre de mi madre? Eso entendió Nicodemo, lo entendió literal, como muchos de los discípulos en aquel tiempo. Todo lo que Jesús decía lo entendían literal, o sea, lo malinterpretaban. Ahora Jesús, hablando a Nicodemo, le explica ese fenómeno, el ejemplo de la paloma, en Lucas 3:22. Descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. O sea, como paloma. O sea, es un simbolismo la paloma, que simboliza la paz, simboliza el Espíritu Santo, pero aquí dice en forma corporal como paloma. No es que era una paloma, como paloma. El simbolismo, imaginémonos una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que la Biblia no dice que el Espíritu Santo era una paloma, sino que descendió como paloma. Ahí está, ¿ve? Cuando uno lee, y si uno se deja llevar por personas que no conocen la palabra y empiezan a hacerse maestros, como dice la Biblia, y muchos que se hacen maestros dentro de la iglesia, y empiezan a enseñar a otros sin ellos saber, y otros cometen error. Dice la palabra de Dios que un ciego guía a otro ciego y los dos se caen al pozo. Hay que tener cuidado cuando uno aprende la palabra, ¿con quién la aprende? ¿Quién es el mentor? ¿Quién te está enseñando? Eso es muy importante. Entonces, la interpretación figurativa, ¿cuál es esa? Jesús en el Evangelio de Juan dice en forma figurativa que Él es la puerta. La puerta, ahí está. Juan 17, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se imaginan ustedes Jesús diciéndole a los discípulos, soy la puerta de las ovejas? No. Yo me imagino, yo ya me los veo a los discípulos rascándose las cabezas. Este Jesús está loco, está diciendo que Él es la puerta. Ahora, figurativamente Jesús remarca a través de su nombre la única condición para llegar al cielo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él habla y le dice, se lo dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros hoy en día, no hay otra salvación, no hay otro nombre debajo del cielo, no es Mahoma, no es Buda, no es José Smith, no es nada de eso, es Jesús. Jesús es la puerta, Él es la llave. ¿Tú quieres ir al cielo? Tienes que ir a través de Jesús. ¿Tú quieres llegar al Padre? A Dios, tienes que ir a través de Jesús. Él intercede por nosotros. Y Jesús dijo también en forma figurativa en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Ahora, que Él sea el pan de vida no significa que le dio de comer a 5.000 ahí que estaban bien hambrientos, que Jesús se cortó en pedacitos y cada pedacito de Jesús se los repartió a todos los que estaban hambrientos. No. Él dice en forma figurativa, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire usted, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Qué importante que es eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí que es importante? Por eso tenemos que entender nosotros que esa es una forma figurativa, no literal. Así que no lo entendamos en una forma literal, ¿eh? Jesús está hablando de la ansiedad que el hombre tiene para llenar su alma
a la vez que su cuerpo. Dice, yo soy el pan de vida. Diciendo la palabra de Dios, a veces aburre estos temas, pero son necesarios. No se enseñan mucho en las iglesias, solamente se predica la palabra de Dios, pero no se enseña la interpretación de la palabra de Dios. Jesús también dijo en una forma figurativa, como dije antes, yo soy el pan de vida. Hermenéutica es la interpretación de la Biblia y está muy relacionada con las materias que son métodos de estudios bíblicos, y después viene la homilética. Hermenéutica y homilética son como primo hermano, que es una forma de exponer cuando se predica la palabra de Dios, cómo uno lo expone. Hay pastores que tienen la costumbre de gritar mucho, pero no enseñan nada. Y ellos piensan que con los gritos llaman la atención de la gente o asustan a la gente, pero no enseñan nada. La hermenéutica se refiere a la fiel interpretación de la Biblia, ya que por falta de una correcta interpretación se ha llegado a grandes errores doctrinales. Usted dirá, pero pastor, ¿a quién le creo yo? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, la verdad es Jesús. Yo soy la verdad, el camino, la puerta, todo es Jesús, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la doctrina verdadera? En mis años de estudio me he dado cuenta que generalmente hablando, no hay una doctrina 100% verdadera. Hay algo siempre que uno le va errando algo, ¿verdad? El único que conoce bien la doctrina verdadera es Dios y Jesús, por supuesto. Pero nosotros, la parte humana, siempre vamos a cometer errores. O sea que la hermenéutica es la fiel interpretación. Ejemplo, ¿tenemos que orar solo de rodillas? No. Orar es hablar con Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero tener reunión de oración, a mí me gusta la reunión de oración, y claro, la reunión de oración es fácil, porque no hay que estudiar nada. Uno va a una reunión de oración y cree que orando Dios le soluciona el problema. Y no es así, porque la palabra de Dios dice que uno tiene que orar en su cuarto. Cuando uno ora en secreto, Dios lo recompensa en público. Y a veces hay reuniones de oraciones que solamente nos juntamos para chismear. Son rumores, son chismes que se sueltan por ahí, ¿verdad? Esos chismes, se largan esos chismes. Ay, pero mi marido es un borracho, quiero que oren por él, mis hijos se fueron de la casa, mis hijos andan en las drogas. No, no, no. Usted no es la opinión, usted no es New York Times, usted no es un diario que va a una reunión de oración a exponer lo que está pasando en su hogar. Usted va a una reunión de oración a adorar a Dios, a buscar de Dios. ¿Acaso Dios no conoce lo que hay en tu corazón? ¿Acaso Dios no conoce tu necesidad? Claro que la conoce. Ahora, ¿por qué tienes que gritar y hablar para que se entere el vecino del problema que estás teniendo tú? Acuérdate que la palabra de Mateo 18 dice que si dos se ponen de acuerdo, Dios se pone de acuerdo. Ahora, ¿tienes problema en tu matrimonio? Ponte de acuerdo con tu pareja. ¿Por qué vas a ir a la iglesia a decir, no, pero mi esposo no tiene trabajo, mi esposo no gana mucho dinero, mi esposo tiene otra mujer por ahí, mi esposo es un adúltero, quiero... No, no, eso no es, eso es una reunión de chisme, no es una reunión de oración. ¿Por qué no te vas a tu cuarto, te arrodillas y le dices al Señor, Señor, tú conoces mi necesidad? Tú conoces lo que estamos nosotros pasando. Te pido por favor que tu voluntad por sobre todo, que la voluntad de Dios se haga. No se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Siempre hay que orar, como dice el Padre Nuestro. Primero, pedir perdón por nuestros pecados. Y segundo, orar basado en la voluntad de Dios. Hay muchos que no saben si son salvos. La vestimenta de la mujer, qué problema, qué conflicto que trae la vestimenta de la mujer, ¿verdad? El velo en la mujer, el velo, ¿te hace más santa el velo? Yo he visto iglesias pentecostales que las mujeres van con velo y el simbolismo, el significado del velo es sumisión al esposo.
Eso significa el velo. Ahora yo digo una cosa, si esas mujeres que van a la iglesia se ponen velo y después van a la casa y le gritan al esposo, ¿para qué usan el velo? No lo entiendo, la verdad que no entiendo, pero bueno, ahí lo dejo, ¿verdad? El bautismo, ¿salva el bautismo? No, no salva el bautismo, es un mandato, es un paso de obediencia. Los adornos en la mujer, ¿qué? Si una mujer se pone un arete, un aro acá y un aro acá, se va al infierno. Si una mujer usa pantalones, se va al infierno. Si una mujer se maquilla o se pinta los labios de rojo, se va al infierno. Un momentito. Entonces, la interpretación literal de las escrituras. Recuerde que el contexto rige. Contexto quiere decir lo que va con el texto. Cuando tú lees la palabra Dios es amor, sí, pero no leas nada más Dios es amor. Tienes que leer, empieza el versículo desde el principio. Si vas a leer el capítulo 2 y Dios es amor está por la mitad, tienes que leer desde el principio. Para comprender el contexto, usted debe estar familiarizado con la palabra de Dios. Completamente. Y una vez que haya sentado las bases sólidas de la observación, estará preparado para considerar cada versículo a la luz de la palabra. Y los versículos anteriores y posteriores, el libro en que se encuentra toda la palabra de Dios, al estudiar, pregúntese esto que es importante. ¿Es mi interpretación de determinada sección de la Biblia consecuente con el tema, propósito y estructura del libro en que se encuentra o no? Haga esa pregunta. Hay que hablarle a la Biblia. Uno le pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas esas preguntas hay que hacérselas. ¿Concuerda con lo que dicen estos pasajes bíblicos sobre el mismo tema o hay diferencias manifestadas? Estoy tomando en cuenta el contexto histórico y cultural de lo que se dice. Cuando hablamos de contextos culturales, acá en California hay 120 culturas, 120 diferentes culturas. Inclusive hay tantas religiones envueltas. Y cuando hablamos de cultura, si hablamos de la cultura centroamericana, suramericana, o si hablamos la cultura de acá, la anglo de acá, cualquier tipo de cultura, especialmente la de Centroamérica, es la más notoria, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, ellos viven mucho con esa cultura, con lo cultural y no lo bíblico. Para ellos es más importante contextos culturales que lo bíblico. Y eso puede cometer graves errores doctrinales. Entonces siempre busque todo el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia no se contradice. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia, como dije antes. Recuerde que toda la escritura es una inspiración por Dios. Fueron 40 hombres que la escribieron, pero es una inspiración divina. Por tanto, las escrituras no se contradicen entre sí. La Biblia contiene toda la verdad que pudiera necesitar para cualquier circunstancia de la vida. Bueno, nos quedan ahí 8 minutos para salir del aire. Quiero orar porque realmente estamos todos nosotros, todos, yo creo que la iglesia en general está necesitada de oración. La iglesia en general, los matrimonios, relación padres e hijos, trabajos que no hay, dinero que no alcanza, enfermedades que se van sumando, se sigue sumando el COVID, más enfermedades todavía en este tiempo de invierno, de lluvia. Hoy hubo un terremoto aquí, un earthquake. Así que vamos a orar, vamos a dedicar unos minutos para orar antes de salir del aire. Pero recuerde, llame al hermano Alfredo Aguilar al 714-640-4003 o si me quiere hablar a mí después, 661-388-8301. Desde ya le damos un agradecimiento a los hermanos Aguilar, Alfredo y Patti por dejarme que hoy pueda conducir el programa que es de ellos, Noche de Cafecito.
Ese es un programa que ellos transmiten a las 9 de la noche todos los días. Así que usted puede seguirlos en sus redes, en las redes de ellos. Y si ve que estamos conectados nosotros con ellos, también puede seguir en nuestras redes también. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. ¿A quién vamos a ir? A veces escuchamos barbaries en la televisión, noticieros que hablan y dicen barbaridades, crímenes, robos, aquí especialmente en California, tantas cosas están sucediendo. La policía ya no tiene control, ya no hay leyes que puedan atemorizar a la gente anda toda armada, hay necesidad de comida, hay necesidad de comer, hay hambre en la sociedad, sí hay hambre, pero eso no quiere decir que usen el arma porque tienen hambre, y matar, y robar, y destruir, porque esas son señales de Satanás, que él vino a hurtar, robar y destruir. Todo lo que está pasando en este momento, especialmente en California, Satanás lo está dirigiendo. El Dios de este siglo, dice Pablo en Corintios, es el mismo Satanás que pone en la mente y en los corazones de la gente matar para comer, robar para poder revender lo que uno roba, como hemos visto, las drogas, el fentanilo, para que los jóvenes puedan tomar de esas drogas y morir, hasta morir. Padre, tú que estás en el cielo, tú puedes frenar todas estas cosas. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, toca cada hogar, cada padre, cada madre, que vuelvan a cumplir ellos sus funciones, las funciones que originalmente tú le has designado en la palabra de Dios al Padre, Señor, a la Madre, que ellos sean los cabezas, Señor, de sus hijos en el hogar, que ellos puedan instruirlos en la palabra de Dios, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Señor, así como en el Antiguo Testamento, el Padre, la cabeza del hogar, instruía a sus hijos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, con la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra fuente fidedigna que uno pueda educar a sus hijos, sino a través de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esas mujeres de Dios vuelvan a ser esas mujeres que realmente tengan temor, como dice Proverbios 31, esa mujer que temía a Jehová, esas mujeres que vuelvan a tenerle temor a Dios, pero no temor de miedo, sino reverencia, respeto, que esas mujeres, esas madres, puedan ser esas madres y esas mujeres de Dios que puedan amar al esposo, como dice Pablo en Efesios, respetar al hombre de Dios, al cabeza de Dios, y que a la vez pueda ella instruir a sus hijos, educarlos, darles de comer, enseñarles. Padre, que podamos volver a la palabra de Dios en la original, que el hombre es el que se gana el pan con el sudor de su frente y la mujer se quedaba en la casa cocinando, lavando los trastes, lavando la ropa, educando a sus hijos. Señor, que haya en el deseo de cada mujer, de cada sierva de Dios, de quedarse en su casa, de no salir a trabajar, de que ellas puedan atender a sus hijos, a su esposo, que ellas son las reinas del hogar. Yo las bendigo, Señor, bendigo al varón también, y bendigo a los hijos, Señor, donde ellos se encuentren, que ellos sean hijos sujetos, sometidos a sus padres en obediencia, que ellos tengan una vez más, que levanten los ojos al cielo y tienen por delante toda una vida. Y muchos jóvenes hoy terminan en la cárcel, otros terminan muertos a través de las drogas o por las drogas. Padre, frena eso en el nombre de Jesús. Haz algo, Jesús, acá en California. Oramos hoy por ese terremoto que hubo, ese temblor, aunque fue poco, Señor. Controla la tierra, en el nombre de Jesús, Padre, serena, Señor, ese fuego que hay adentro, abajo, que como que quiere explotar, Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad, Señor, de frenar eso. En tu palabra lo dices, Señor, que tú eres el Rey, el Dios del universo. Y te damos gracias, Jesús, por darnos un día más de vida y pedimos que en esta noche tú nos des un buen descanso, que podamos meditar en ti, que podamos descansar, relajarnos, Señor, de ese estrés diario, y que mañana al amanecer la primera cosa que podamos decir
Señor, gracias por darme